20 años después, porque la gente la pide. O sea, es lo que la pide, ese es el mensaje. Porque está es que la pelota de letras es una obra de arte, de un artista. O sea, y las obras de arte no caducan. Ese es el problema. Entonces no caducan. O sea, la Mona Lisa sigue ahí en París. Y cuando tú vayas a París, vas a tener que pagar boleta en el Louvre, en esta vida y la otra, para ver ese cuadro una y otra vez, hasta que te quede claro. O sea, entonces, o La Dama del Armiño de Leonardo da Vinci, o La Noche Estrellada de Van Gogh, es el aporte de uno. Y eso lo decide la gente. Y si pasaron 20 años y los teatros siguen llenándose y la gente sigue pidiendo, es porque es la decisión de la gente de que eso no caduque, porque fue un mensaje artístico. La pelota de letras no es el mismo show. Nadie se baña 2 veces en la misma comedia. Yo cambio la pelota de acuerdo a cómo cambian las generaciones, porque hice un show orgánico. O sea, porque yo tenía que tener un show que me permitiese hablar de las circunstancias actuales dentro de la actualidad. La pelota de letras es un espectáculo en tiempo presente, innova dentro de sí misma. Es la misma estructura, pero tiene que innovar dentro de sí misma. Cuando hice pelota de letras no había Facebook, no había Google. ¿Sí? Es más, ni siquiera había internet, porque el primer manuscrito lo entregué en 1993. Internet en Colombia se hace pública en el año 94, 95. Entonces no había ni siquiera eso. Entonces me tocó a mí ver las generaciones y me toca hablar de lo que han crecido, de lo que han hecho. Ya la generación ya está en 40 años, ya ¿qué ha pasado? La generación Z, ¿qué pasó? O sea, ya la generación, los jóvenes del 2001 para acá ya están terminando universidad, están entrando a trabajar. Entonces, hay que hablar de todo eso. ¿Sí? El espectáculo en vivo dura 3 horas y algo más. Y no me tomo un vaso de agua. Sí, porque es que la frase, la escena conspirativa que yo tengo en la pelota de letras de mijo, porque es que a mí no me tocó el papá que me dijo te amo. Entonces, eso es una conspiración que yo puse ahí. Yo no puse esa línea de comedia para que la gente se riera solamente. Lo puse porque rían. ¿Por qué? Porque hubo papás modernos que le dicen te amo al hijo desde la prueba del embarazo. Mi papá nunca me dijo te amo. Es ese patriarca paisa que no espera su cariño, sino venga por acá, venga. Y de pronto le da un beso en la frente y ahí le dejé café. Entonces, claro, muchas personas en el escenario, que de pronto son muchas generaciones, que me encanta que en mis shows pueda ir desde un niño hasta un abuelito. El papá de pronto dijo, uy, yo no le he dicho te amo a mis hijos. Entonces yo pongo esa línea ahí. Yo no hago comedia para que la gente olvide sus problemas de un momento en que yo olvido todo igual, me olvidé todo. ¡No! Yo hago comedia no para que la gente olvide sus problemas, sino para que salga a la calle y confronte sus problemas, pero con una sonrisa en la boca. Eso es. O sea, el problema se disuelve encarándolo, pero con una actitud, con un tono. Y eso es, los problemas no se van a disolver por un segundo, o por una hora que yo esté en un show de comedia. ¿Sí? Es más, es preferible ir a shows de comedia donde, wow, ¿sí? Uno como que recargue la batería y salga. Entonces uno tiene que volverse ese cargador de batería para que la gente salga allá y recargue y confronte sus problemas. Dentro de mi infancia nunca se me puso en una situación donde yo pudiese pensar que yo iba a tender hacia lo malo, sino que no importa las circunstancias, había algo que tendiese hacia lo bueno. O sea, que eran las series, que eso me fascinaba de las series japonesas que yo veía en la animación. Siempre había una victoria al final. O sea, entonces no importaba las circunstancias, el robot estaba en la mala, Centella estaba a punto de caerse, Astro Boy estaba descargándosele la pila, o sea, no había combustible, o sea, Japón estaba siendo destruido, todas las cosas, pero todos guardaban la esperanza y consideraban que la adversidad era una ventaja. O sea, que la adversidad era el preámbulo a la victoria, que es como en el 4º movimiento de la 9ª Sinfonía de Beethoven. Todas las primeras partes de la partitura siempre están hablando de las circunstancias humanas duras, pero saben que están prometiendo un himno inmortal al final. Sí, yo siempre digo que la risa siempre es la terapia fundamental.
O sea, la risa es fundamental. Un amigo mío, Gonzalo Valderrama, ahorita lanza un libro al respecto, ¿sí? Del raya del raya a la línea, es de Gonzalo Valderrama, y él habla de cómo la comedia le ayudó, porque es que la comedia, el reír es terapia fundamental. O sea, y se lo he dicho a doctores, reír y hay una personaje que inclusive lo aplicó formalmente, que es Patch Adams, el médico famoso de la medicina con sonrisas y los médicos con sonrisas, y que lo han aplicado, ¿no? De verdad, el entusiasmo y la risa, el reírse, ¿sí? Ese entusiasmo creado, ¿sí? Sana, o sea, sana. Y si solo fuera yo el que riera, hasta ahí no. O sea, hay que compartir esa sanidad y esa risa con los otros y procurar proyectarla, ¿no? Porque un actor es de alguna manera como un proyector de cine, ¿no? Tiene una luz y tiene que proyectar eso, ¿sí? Entonces tiene que proyectar eso y soy creador y estudié teatro, estudié dramaturgia, estudié todos los elementos que componen mi profesión para que esa proyección saliera y fuera algo compartido. Entonces yo pienso que la risa sí es la terapia fundamental. O sea, las demás terapias están arriba, pero ahí, en la esencia de cada ser íntimamente, el poderse reír es liberador. Yo ante todo soy cuentero. Ese fue mi elemento fundamental porque fui parte del movimiento que fundó la cuentería en Colombia, la cuentería contemporánea, porque la cuentería viene desde que empezó la humanidad. Entonces a mí me decían, uy, tú deberías ir a Sábados Felices a contar chistes. Lo que pasa es que la gente se reía de mis cuentos y mis cuentos tenían muchos elementos de comedia. Y sí, entonces yo siempre fui muy orgulloso de mis cuentos porque había dos tipos de cuenteros. Los que contaban cuentos que estaban escritos por otros y los que creaban sus propios cuentos. Entonces yo decidí contar mis propios cuentos. Y yo realmente a mis 27 años estrené VHS y a mis 27 años estrené televisor por suscripción porque no había presupuesto. Entonces me hablaban de un tipo llamado Jerry Seinfeld. Y yo no me di cuenta que yo desde el año 96 estaba haciendo stand-up comedy, metiéndome en los bares y en las discotecas y todas esas cosas, y me hablaban de una cosa llamada stand-up comedy. Yo decía, no, pues esto es como cuentería de nosotros. Y hablando con John Leguizamo expresó y me dijo, lo que a mí me facilitó la vida como actor latino es que yo no le debo nada a nadie, porque yo a mis obras de comedia les metía teatro, les metía stand-up, les metía música, les metía baile, les metía de todo. Y yo decía, ¿cómo así? Les metía hasta video, les metía tal. Y porque uno no le da nada a nadie. Entonces no hay ortodoxia en las artes. No hay ortodoxia. Y esa misma no ortodoxia que aprendí en la cuentería, la llevé a mi estilo de comedia, que realmente es mi estilo. Algunos les dirán que es stand-up comedy, otros la matan. Para mí es básicamente teatro. Me fascinó el máximo de talento con el mínimo de recursos. Eso fue para mí. ¡Ah! Pero ¿cómo no lo sabíamos antes? Y bueno, sí que yo hice el 80% de mi carrera sin micrófono, sin cámara, sin celular, con la ropa que llevaba puesta, sin un peso en el bolsillo y en el piso. Buenas, ¿qué tal, amigos y amigas? Vengo a contarles cuentos. Y empezaba el cuento. No me importaba, yo no tenía que preguntar, ¿qué tal? Mi nombre es Andrés López, soy del grupo de cuenteros. Nada, tache arriba, ¡pah! Tache arriba a los Leonel Álvarez. ¿Qué pasó? ¿Qué hay que hacer? Profe, métame. De una vez a jugar al campo. Y vengo a contarles. Y la gente se iba enganchando hasta que ¡puf! 400 personas metidas en una plazoleta universitaria. Y dices ¡puf! 400 personas en un parque en Manizales. Así, ¡pah! 400 personas metidas en una plazoleta en la Universidad Industrial de Santander. Y así, en universidades, en plazoletas, en todo lado. Y pues, al generoso público se le advierte que mantener el dinero en el bolsillo es pecado. Déjenme sostener, y pasaba el sombrero, recogiendo los pecados de las personas. Recuerden, las antiguas escrituras dicen que el dinero es pecado.
el millonario que va a pasar por el ojo de una aguja, recordadlo. Y pasábamos el sombrero con mis amigos y así me mantenía. Porque cuando mi mamá me abrazó después de que yo la descubrí llorando por su separación y por sus fracasos afectivos, yo la abracé, nos abrazamos, nos consolamos, pero al día siguiente había que salir a trabajar. Y seguimos trabajando y seguimos trabajando y seguimos trabajando hasta que mi mamá encontró novio a sus 78 años. Y es un chico que la ama y la adora y la quiere y vela por ella. Y quiero decir que mi mamá a sus 82 años tiene novio y consiguió novio. Chicas solteras, hay esperanza. Y mi mamá ya no llora por tipos. Llora porque a veces no puede ver a su nieta, a sus nietas. Entonces, es ese. Entonces, cambian las lágrimas. Qué bueno que la lágrima ahora sea por algo que se puede solucionar y no por otras cosas, ¿sí? Entonces, eso es. Las lágrimas, de alguna manera, tienen ese dejo de que son una promesa de que hay esperanza.